Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente, Transparente Gov, en redes hace para La Razón, edita y produce La Fábrica de Podcast. Casi todos los viernes en las plataformas de Apple, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y como sabéis que nos gusta maridar entre lo público y lo privado, hoy tenemos a una empresa, hoy tenemos a un responsable, un consultor, que es José Vélez, economista y socio de Arenal Grupo Consultor en Sevilla. Están y con una trayectoria, muy dilatada en materia de evaluación de políticas públicas. Y lo asaltamos y lo conocimos en la Bienal de Valencia, de evaluación de políticas públicas, pues hace menos de 15 días y pues lo hemos engañado para que venga al podcast Desde Dentro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando nos quieran escuchar. José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. En este momento, Rafa, pues encantado de estar con vosotros y de hablar un poco de cosas que nos apasionan, que es la evaluación de políticas públicas. Sí. Bueno, para poner un poco de contexto, tú trabajas profesionalmente en políticas públicas en Arenal Grupo Consultor, que estáis en Sevilla, ¿no? Estamos en Sevilla, trabajamos en toda España, pero estamos en Sevilla. Nuestra sede está en Sevilla. Con proyectos a nivel Nacional, sí. Bueno, nos interesó mucho la ponencia y la comunicación que hizo José en Valencia, en las naves. Nunca me acuerdo si es Valencia son las naves o las naves. Las naves. Las naves. Naves. Las La naves. nave es singular, es la de Madrid. Vale. Sí. Bueno, porque hizo un panorama súper interesante sobre temas de contratación y licitación pública, de evaluación de políticas públicas, de ese cajón desastre, ¿no? Que puede existir dentro de la contratación pública. Y bueno, pues en este caso nos interesó muchísimo. ¿Cómo describirías el estado actual de la evaluación de políticas públicas en ese estudio que habéis hecho y que presentasteis en 2023? ¿Qué datos habéis manejado? ¿Qué panorama nos puedes dar del estado del arte de la contratación de evaluación de políticas públicas? Te sitúo un poco en contexto. Este es un proceso que comenzamos allá por el 2022, porque como evaluadores entendíamos que teníamos que tener evidencias de lo que estaba pasando en España en evaluación de políticas públicas, ¿no? Primero, conocer qué se estaba haciendo, y luego, en un momento posterior, saber si lo que se estaba haciendo era de calidad y, como última etapa, si lo que se estaba haciendo se estaba utilizando, ¿no? Las administraciones públicas utilizaban esos resultados de esas evaluaciones, ¿no? Porque al final, como la academia dice, la evaluación no se hace como proceso de investigación, sino para ser utilizada, ¿no? Y queremos que el elemento fundamental es conocer, que la sociedad española conozca si las evaluaciones se utilizan, ¿no? Si los programas de políticas públicas se están evaluando y si los resultados de esos procesos se utilizan. En ese proceso yo también quiero inicialmente decirte que, claro, este trabajo lo hicimos en colaboración, yo lo he hecho en colaboración con Andrea García Plaza, que es otra persona de la organización, que en ese momento, además, en la Bienal, se le reconoció se le dio el premio Carlos Román a evaluadora emergente. Gente. Sí, cierto. Entonces, bueno, pues el trabajo es de ambos, ¿no? Entonces yo estoy aquí un poco en representación de ambos, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces, nuestra opinión sobre el estado de la evaluación de políticas públicas en España es que no quiero ser pesimista, yo creo que estamos en progreso. Yo creo que la palabra, el calificativo más ajustado sería que estamos en progreso. Si vemos los datos, que ahora aportaré algunos de los 2 últimos años, hay una tendencia clara positiva de un crecimiento importante desde nuestro punto de vista, como lo que venía siendo la historia más reciente de la evaluación de políticas públicas en España. Hemos pasado de una situación donde la indefinición era lo más general, tenemos, como sabes, una ley, tenemos las administraciones públicas, yo creo que ya están cada día más interesadas en que sus políticas se enjuicien, se evalúen. En ese sentido, lo vemos como una situación de esperanza, ¿no? Creemos que esperemos y confiemos que la tendencia que estamos observando los 2 últimos años se consolide. Por darte un par de datos, ¿no? En 2023 se licitaron 51 evaluaciones, con un coste de 5,2 millones de euros de salida. En 2024 han sido 84, con un coste de casi 14 millones, ¿no? Concretamente 13,4 millones, ¿no? Es más que un crecimiento exponencial, ¿no? Esperemos que eso se consolide, ¿no? Claro, nosotros, como te comenté en su momento, hemos
constituido para todo este sistema de información un observatorio de evaluación de políticas públicas, que hay una web que el que esté interesado puede entrar, que si pone en Google Observatorio de Políticas Públicas, Ujú. sale, ahí estamos colgando diversa información que, bueno, que se puede acceder, por supuesto, gratuitamente a ella, pues cómo está la evaluación, quién evalúa, quién no evalúa, en fin, ahí hay una información que vamos a intentar alimentar de forma permanente para que la comunidad evaluadora y la sociedad, quien esté interesado, pues pueda saber lo que podemos saber nosotros, ¿no? Poder aportar elementos de valoración, ¿no? Entonces, si esta tendencia que hemos observado en los 2 últimos años se consolida, pues realmente habremos dado un salto importante en la evaluación de políticas públicas, ¿no? Ahora mismo la situación es, yo diría que 51 o incluso 84 evaluaciones en España, yo creo que son muy pocas, ¿no? Como dije en Valencia, o como al menos insinué, ¿no? En España no sé Sí. cuántos planes, programas, estrategias hay vigentes, pero muchos, muchísimos. Más que Yo 80, totalmente. más que 80 seguro, ¿no? Entonces, yo no sabría calcularte, pero yo creo que si decimos que hay 1000, no nos estaríamos equivocando mucho, ¿no? Ten en cuenta que tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, una administración general del Estado contiene, no sé, 14, 15 ministerios, no sé cuántos miles de ayuntamientos en España, en fin, que hay un tejido institucional importante Sí. y Ujú. todos tienen o al menos un instrumento de planificación vigente seguro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que 51, 84, 100 son muy, muy pocas evaluaciones. Y ahí hay mucho margen de mejora, como te dirían los evaluadores. Sí, bueno, la verdad es que, claro, pasar de 50 a 80 y pico está muy bien, pero claro, dándole el contexto que habéis estudiado vosotros dentro de unas 1000, pues lógicamente todavía se hace un poco, bueno, todavía se queda pequeño, ¿no? Oye, ¿y cuáles son los ámbitos? Claro, las políticas públicas son muy heterogéneas, hay cantidad de temas, pero ¿cuáles son los ámbitos donde se licitan más evaluaciones? A ver, en el último año donde se ha licitado más ha sido en las políticas de empleo y políticas sociales, ¿no? También hay un repunte importante en la política de I+D, pero todo es muy coyuntural, ¿no? Yo creo que si analizamos 2020, 2021, si los 4 años por separado, nos salen políticas muy distintas, ¿no? Lo que sí creemos que hay una como tendencia clara es que las políticas de empleo son las que estructuralmente se están evaluando más, ¿no? Son aquellas políticas donde hay más dudas sobre la efectividad de lo que se hace. Bueno, en algunas cosas ya no hay muchas dudas, ¿eh? Yo creo que hay bastante evidencia. AIREF ha hecho algún trabajo al respecto sobre algunas políticas del mercado laboral y ha puesto claridad sobre lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Pero bueno, ahí es donde está fundamentalmente el grueso de las políticas. Y luego hay, pues, cositas que van saliendo todos los años, ¿no? Pues algún año hay alguna política vinculada a tecnología que hay un gasto importante y por tanto se sitúa en las primeras. La política de cooperación siempre ha sido, cooperación internacional, siempre ha sido una política muy evaluada, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? Por los donantes. Los donantes querían saber qué se hacían con sus dineros, ¿no? Y bueno, en España también suele tener Ujú. una posición relativamente alta. Entre esas 4 o 5 siempre suele estar la política de cooperación. Ujú. Pero el elemento fundamental, Rafael, es que hay muchas carencias, ¿no? Así que si vemos Sí, 2023 como un reflejo, ¿no? Políticas de transporte, ninguna evaluación. Políticas de agua, ninguna evaluación. Políticas fíjate. sanitarias, ninguna evaluación. Mm. Oye, son 3 políticas públicas muy relevantes, ¿no? Y claro, competencias compartidas, que nadie haya tenido la necesidad, ninguna institución me refiero, ninguna organización, en 2023 de hacer un juicio ex ante, durante o final, ¿no? De un programa, un instrumento, una estrategia de esas políticas, a nosotros nos sorprende muchísimo. Nos sorprende muchísimo. Oye, y se me estaba ocurriendo, y cuando vienen estos planes y programas que muchas veces vienen cofinanciados o financiados completamente desde la Unión Europea, ¿no hay una exigencia, Sí. no hay un plus ahí? Sí, los programas operativos hay una exigencia de sus evaluaciones finales, ¿no? Y de hecho se evalúan, ¿no? Los fondos europeos siguen siendo una parte importante de la financiación de las evaluaciones que se hacen. Pero bueno, más allá de los fondos se evalúa poco. Se evalúa relativamente poco, ¿no? Y sí, hay una obligación reglamentaria, ¿no? De evaluar, pero claro, eso ocurre 2 veces, en 2 momentos, realmente, Claro. ¿no? Mm. Pero hay unas evaluaciones intermedias y luego unas evaluaciones finales. Luego hay procesos a lo largo del periodo que son más de seguimiento que de evaluación en sentido estricto, ¿no?
Por Ujú. tanto, sí, cuando hay una obligación reglamentaria por cofinanciación europea se hace, pero eso es una parte pequeña de la realidad de planificación y de políticas públicas en España, ¿no? Sí, estaba pensando también en los fondos Next Generation y todo lo que ha derivado de Sí, ellos, ¿no? sí, efectivamente. Ahí también ha habido una parte importante y eso explica muy probablemente, eso no lo hemos analizado todavía, ¿eh? Pero eso explica muy probablemente ese aumento importante que hemos observado en el 2023 con respecto a los años anteriores y el 2024 con respecto a 2023. Y no lo hemos podido analizar porque, bueno, todo esto requiere, como ya te puedes imaginar, mucho esfuerzo, mucho trabajo y hay dos posibilidades, ¿no? Que la ley de institucionalización haya impulsado ese crecimiento o que los fondos europeos, el Next Generation, lo haya hecho. Nuestra hipótesis es que lo segundo es lo que ha influido. Creemos que la ley Claro. no ha influido tanto porque si la ley estuviera influyendo, muy probablemente los órganos que las licitan lo dirían en sus preámbulos, en sus pliegos de prescripciones Y no técnicas, ¿no? caen, y no caen. Y no aparece, ¿no? Por lo menos las que Qué bueno. nosotros vemos y te puedo asegurar que en la empresa en la que estoy vemos todas las evaluaciones que salen en España, todos los pliegos los vemos y tenemos un pulso creo que muy suficiente de lo que está pasando y no leemos que esta evaluación deriva de la obligación de que precede la ley. Lo de Next Generation sí es más frecuente. Pero eso todavía Ujú. no lo vamos a analizar. Esperamos a lo largo del 25, dentro del observatorio, tener un espacio para poder enjuiciar eso y poner alguna evidencia Muy bien. al respecto, si es que sí o es que no. Ujú. Oye, y estamos hablando siempre de licitaciones. Bueno, el mundo de la contratación pública, ¿qué vamos a contar? Nosotros, como pequeños consultores, sufrimos la ley de contratos, que no entiendo todavía. Esta mañana estaba haciendo una subsanación en un concurso nuestro, una autoridad portuaria, que estábamos en baja, una cosa rara, debe ser por referencia al otro licitador que no ha bajado nada, a lo mejor. Y bueno, es algo endemoniado, totalmente la plataforma de contratación. Háblanos un poco ¿qué nos puedes hablar de la contratación pública y la evaluación de políticas públicas a nivel, bueno, de todo Bueno, lo que es la burocracia y la casuística que os estáis encontrando? a ver, yo sí te puedo asegurar que la contratación en España ha mejorado muchísimo, ¿eh? Nosotros llevamos desde el año 90 trabajando y no te puedes hacer una idea de lo que era licitar hace 15 años o 10 años. Yo creo que la plataforma, los procedimientos se han mejorado infinitamente, ¿eh? Pero infinitamente. Una licitación la preparamos ahora en poco más de un par de mañanas, ¿eh? Antes, no tenemos que presentar ningún documento en papel. Antes eran toneladas de papel Sí, que tenías que eso sí, mandar eso al desde luego. ministerio tal o a la comunidad autónoma tal, Sí, ¿no? sí. Eso era un mundo, yo muchas veces hago un balance y digo, no sé cómo lo hacíamos, la verdad. Es porque es que Además, era un, había que imprimir todo, mandar todo era tal. tremendo, ¿no? Ahora los procedimientos se han mejorado infinito. Yo ahora mismo no creo que haya ninguna barrera real, ¿no? Para presentarte una licitación. Yo creo que no hay barrera. Yo creo que en eso la Administración General, la Administración española, tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y las corporaciones locales han mejorado infinito. En eso se está muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? En las licitaciones de evaluación, ¿no? Y yo te diría las evaluaciones perdón, en las licitaciones de consultoría, ¿no? Ingeniería incluida, ¿no? El precio sigue siendo el criterio fundamental. Por tener un dato, en el año 2023, de esas 51 evaluaciones que te comentaba, el precio ha sido el 47, casi el 47% del peso de los criterios. Es decir, de los criterios de valoración de una oferta, el 47% en promedio era el precio. Y de hecho, más del 60%, ¿eh? Perdón, superior en una quinta parte de las licitaciones pesaba más del 60%. Es decir, que la posibilidad de que tu aporte de calidad, de equipo, de plantear una metodología potente, quedaba muy diluida, ¿no? Muy diluida y de hecho yo creo que ahora mismo en todas las empresas que nos dedicamos a evaluación Ujú, y en general ujú. consultoría, tenemos claro que sin un precio muy competitivo, no vas a ganar nunca, porque siempre va a haber alguien que va a hacer una Claro. rebaja muy competitiva. Entonces, yo creo que ese ahora mismo es el elemento más crítico, ¿no? Que el Ujú. precio sigue pesando muchísimo y que eso va en contra de todo. Va en contra Sí. desde luego, de que haya profesionales valiosos en las empresas, eso seguro, porque, bueno, no. Yo creo, fíjate, yo creo que las licitaciones no salen mal de precios, ¿eh? Si hago un balance de cómo están saliendo las cosas, en general, yo no diría
que la administración está poniendo poco dinero encima de la mesa. Lo que sí luego ocurre es que la competencia lleva a que las rebajas sean muy importantes. Por darte un dato, en 2023, las empresas que ganaron esas 51 licitaciones, el promedio de descenso fue el 27%. Es un tercio casi, es importante. Es una cantidad importante y hay casos del 40%, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí ocurre algo. O el órgano que licita se ha equivocado muchísimo en el precio, cosa que puede ocurrir en alguna vez, pero no sistemáticamente, o las empresas licitadoras hemos decidido, y yo me incluyo por supuesto, no estamos ajenos a esa realidad, que tienes que hacer una oferta muy competitiva en precio, si no, no ganas nunca, por muy buena oferta técnica que tengas. Nosotros hemos Claro. tenido casos recientes de tener Ujú. una oferta técnica valorada muy, muy, muy bien y no haber sido al no haber hecho una rebaja muy grande y quedarte el segundo, ¿no? Y te da un coraje enorme. Entonces, bueno, eso creo que lo tenemos todo bastante ya Ujú. incorporado a nuestro ser y o algo cambia ese criterio de que el precio no es el 50%, sino que es un 15, un 20. Yo no digo que no vaya a suponer nada, ¿eh? Claro, Pero que no claro. puede ser la mitad del precio. Los criterios técnicos de calidad, calidad de equipo, de que la metodología sea más potente, que haya más entrevistas, que haya más encuestas, que haya más cosas, parece importante a la hora de la compra pública, ¿no? Y no se está valorando eso. Se está Sí, valorando. es un vicio que también lo estamos viendo también en otros sectores, que el precio pesa muchísimo y que además tampoco hay una serie de barreras para que esas bajadas en determinados momentos no puedan ser, muchas veces si la justificas es sencillo, lo que nos pasaba a nosotros, bueno, en este caso era muy, muy poquito, ¿no? Si hacer las cosas por 19 o por 16.500 para que te hables un poco, pues Sí, sí. tampoco puedo, pero claro, en contratos que pueden ser cientos de miles de euros y que puede haber diferencias importantes, es, es, es muy significativo. Oye, José, bueno, recuerdo que estamos con José Vélez de Arenal Consultores, estamos hablando sobre evaluación de políticas públicas, hoy en Desde Dentro, que volviendo un poco a lo general, ¿no? Es decir, ¿qué grandes obstáculos tiene una administración, el sector público en general, para poder en marcha una evaluación de políticas públicas? ¿Tú crees que falta cultura de evaluación todavía? Porque sí estamos viendo que, y en la Bienal se vio, hombre, no era un congreso masivo, como hemos visto otros congresos más de tecnología, tipo CENIS y tal, pero oye, había gente de todos sitios y de toda España. ¿Falta cultura? ¿Qué obstáculos crees Se que ha hay? avanzado mucho, se ha avanzado mucho, ¿eh? Pero todavía falta mucho. Yo creo que la cultura de evaluación está en un grado incipiente en general. Lo podemos diferenciar. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, yo creo que la cultura está mucho más interiorizada, evalúa, lleva haciendo mucho, mucho por la labor y bueno, creo que hay una cierta conciencia arraigada de que es importante evaluar. En Andalucía también se están dando pasos importantes a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, Claro, sí. pero en general yo creo que falta todavía mucha cultura y eso repercute en la calidad de las evaluaciones, desde el principio hasta el final, porque una buena evaluación solamente puede hacerse si hay unos buenos términos de referencia. Y para hacer unos buenos términos de referencia, la persona que lo diseña tiene que saber de evaluación, tiene que tener suficientes criterios para establecer qué quiere conocer, por qué quiere conocer esas cosas, con qué herramientas, y luego también poder hacer una supervisión, no digo control, una supervisión de los resultados de ese proceso, de que el equipo evaluador está haciendo las cosas que debe hacer y cómo las debe hacer, ¿no? Y eso necesita un conocimiento y una experiencia, ¿no? Y en España hay organismos donde tienen esos conocimientos y experiencia, pero no muchos. No son muchos, ¿no? Entonces, hay falta mucho. Y bueno, yo creo que hay algunas iniciativas muy interesantes. En Barcelona, no sé si es la Universidad Autónoma, hay una de las dos universidades de Barcelona que tiene un máster dirigido a empleados públicos vinculado a temas de mercado de trabajo, que yo creo que es una iniciativa Mm, estupendísima, ¿no? Porque mm. ahí aportan conocimientos, criterios, que luego la gente se lleva a su sitio, ¿no? Y una vez que te lo llevas a tu sitio, yo creo que ocurren tres cosas positivas, ¿no? Una, que le das importancia a la evaluación, ¿no? Es decir, eres capaz, ya que estás en la organización,
plantearle a los políticos, a las personas que dirigen esa organización, la importancia de la evaluación, porque tú ya te lo crees, ¿no? Porque tú vienes de un conocimiento y ya te crees que eso es importante, ¿no? Luego, como tienes ese conocimiento, eres capaz de hacer unos buenos términos de referencia. Y como tienes esos conocimientos, eres capaz Totalmente. de dirigir, entre comillas, dirigir en un sentido positivo, ¿eh? No que vayan a controlar y manipular al equipo evaluador, sino que eres capaz de saber si lo que el equipo evaluador está haciendo es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego hay un cuarto paso, que esos resultados eres capaz de exponerlo a la dirección política, ¿no? Eres capaz de Claro, coger esos resultados de evaluación, esas conclusiones, esas evidencias, esas propuestas y defenderlas también ante la autoridad, ¿no? Ante las personas que dirigen esas organizaciones. Y eso es fundamental, que ese proceso de conocimiento se expanda y penetre y capilarice, yo creo que es donde deberíamos de poner el acento desde ya. Porque yo creo que la otra parte está bien resuelta, Rafael. Yo creo que la parte de lo que es el mercado, yo creo que en España hay suficientes empresas y suficientes personas formadas como para que haya buenos servicios de evaluación, si se dan las condiciones que yo siempre digo, ¿eh? Buenos términos de referencia, un sí, plazo temporal razonable. Hay claro. cosas que no se pueden hacer en un día, ¿eh? Las cosas hay que hacerlo en los tiempos que hay que hacerlo. Un buen presupuesto, es decir, si se combinan esas cosas y una buena dirección facultativa, es decir, hay alguien en la administración que es capaz de resolver los problemas que hay en la evaluación. En la evaluación hay problemas de todo tipo, desde acceso a los datos, conseguir que alguien te atienda para ser entrevistado. Si todo eso se da, yo creo que en España hay suficiente conocimiento en el mercado como para que haya muy buenas evaluaciones. Mm. Sí, la verdad es que, bueno, otro día, porque cuando estuvimos hablando en Valencia y digo, bueno, primero tenemos que hacer el primer asalto en el podcast, es hablar sobre, bueno, sobre estos datos que nos has estado dando sobre evaluación de políticas públicas y contratación, que era muy como muy, lo teníamos era de toca al pie, ¿no? Pero faltan otro día hablando también, además con tu compañera, también poder hablar un poco más de dos cosas que yo siempre veo, que nosotros hacemos procesos de rendición de cuentas, que es mucho más sencillito que un proceso de evaluación, pero yo, a ver, siempre veo que la evaluación de políticas públicas tiene una parte de artesanía muy bonita, de pensar y de diseñar, y además donde la colaboración público-privada es clave, porque estamos hablando de 51 y ya 80 y tantas en el 2024 procesos de contratación. ¿Cuántas quedan fuera? ¿Cuántas son directas solo, hechas solo por la administración de evaluación de políticas públicas? Imposible de saber. Imposible. No sé si recuerdas en la presentación que hice, en la comunicación que hicimos allí en Valencia, que está colgada en la web del observatorio y que creo que pronto también se colgará en la web de la Sí, Sociedad Española. lo he visto que ya está colgada y algunos también, algunos posts. Después vamos a dejar en las notas del episodio Vale, Observatorio Políticas Públicas, además en plural. exactamente. Mm. Entonces, y pusimos ahí una diapositiva que era intentar pintar el árbol de por dónde se puede estar evaluando, ¿no? Nosotros sabemos que lo que contamos es una parte del iceberg. No sabemos si esa parte es grande, chica o pequeña. Sí hemos hecho un esfuerzo en ese sentido en situar ese iceberg en Andalucía, ¿no? Y hemos dicho, oye, en Andalucía, que podemos intentar recorrer todos esos elementos, ¿qué sabemos, no? Pues sabemos que en Andalucía hubo, si estoy hablando de memoria, ¿eh? Hubo 3 evaluaciones licitadas, 2 que fueron contratos menores. Esto ha habido que trabajárselo. Esto no nos sale así dándole un botón, ¿eh? Esto Sí. después de un buen rato de casi de inteligencia artificial, ¿eh? Para buscar los menores, ¿no? Quiero recordar que en Andalucía hay 30.000 menores. 30.000 contratos menores. Contratos menores son, por si alguien de la audiencia no lo conoce, son aquellos que tienen en servicios menos de 14.900 euros, ¿no? Y creo que era sobre 30.000. Ujú. Bueno, pues ha habido que hacer un proceso, entre comillas, de inteligencia artificial para ir extrayendo aquellos que tienen las palabras que nosotros entendemos que tienen que tener una licitación de evaluación. Una vez que se extrae eso, que creo que eran unas 10 o 12 que tenían una de las palabras, alguien que sabe mirar si eso es una evaluación o no, porque puede ser que tenga alguna palabra, no es una evaluación ambiental o una evaluación de una relación de puestos de trabajo, ¿no? Que Claro, no tiene, que no es una que no evaluación de tiene política pública. exactamente, puede ser otra cosa, ¿no? Entonces hemos hecho ese ejercicio en Andalucía, como te decía, 3 licitadas, 2 no licitadas, y el Instituto Andaluz de Administración Pública, que tiene una labor encomiable en cuanto a Ujú. Sí. la difusión de la cultura de evaluación en Andalucía,
creo recordar, que eran 8, 10 o 12 evaluaciones con sus equipos, con su personal. El instituto tiene una oficina de evaluación que licitó en su momento, y creo que eran 8 o 10, así que ya vamos aumentando el número. Básicamente ex ante, si no recuerdo mal, era una intermedia, porque el instituto, creo que con buen criterio, está haciendo una apuesta importante por la ex ante, porque sin una buena evaluación ex ante, luego todo lo demás es más complicado, muchísimo más complicado. Por supuesto, aplicar una buena política pública, pero también hacer luego posteriores evaluaciones. Si no ha habido una ex ante, te aseguro que se complica mucho, porque ni la lógica de la intervención, y faltan muchos elementos, ¿no? Efectivamente, sí. Y luego, lo que no podemos saber es, dentro de cada dirección general, qué se está haciendo por sus propios empleados y empleadas. Creemos que es muy poco o nada. Ujú. Pero al final podríamos estar hablando en Andalucía, pues unas 22, 23 evaluaciones. En términos de coste, las licitadas, si no recuerdo mal, eran 350.000 euros, y las no licitadas eran 22.000. Es decir, que como dijimos allí en Valencia, creemos que en términos de volumen presupuestario lo tenemos bastante controlado con lo que hacemos en la plataforma, con lo que vemos en la plataforma, y el Sí. número no. El número no. Pero yo lanzo la misma pregunta que hice allí en Valencia, ¿no? ¿Se puede hacer una evaluación con un precio de salida de 14.500, y si hay 3 licitadores se va a poner en 12.000? ¿Se puede hacer una evaluación de una política pública de verdad por 12.000 Claro, euros? claro. Yo creo que no. Yo creo que no, y deberíamos intentar no hacerla, que es lo más grave, ¿no? Deberíamos, Sí, en la medida de lo posible, las empresas que estemos en esto, siempre que sea posible, que yo esto creo que cada uno se tiene que claro. poner en su lugar, y las situaciones de las empresas son las que son, ¿no? Pero yo creo que primero no se deberían de hacer, los órganos administrativos no deberían proponer evaluaciones por esos precios, y creo que en la medida posible la comunidad evaluadora no debería hacer evaluaciones por esos precios, porque creo que no se puede llegar a ningún buen puerto. Claro, no, sí es que eso hay que tenerlo claro, pero claro, tiene que es un poco esa cultura que hablabas al principio. Oye, para ir terminando, dos preguntas que no quiero que se me olviden. La primera es, bueno, has mencionado todo el tema, el impacto de la IA en la evaluación de políticas públicas, un temazo ahí, bueno, en la evaluación, en la consultoría, en la forma de trabajar y en mil cosas, ¿no? La IA, y después si nos podemos fijar en algún, bueno, buena práctica a nivel internacional, de país o de instituto, de sector público, que digas, oye, pues aquí esto lo están haciendo fenomenal. A ver, la inteligencia artificial es ya. Nosotros ya la estamos utilizando, y bueno, yo creo que es una herramienta imprescindible. Yo pongo muchos mismos ejemplos, ¿no? Hace 20 años no trabajamos, o se trabajaba muy poco, con hojas de cálculo. Y hoy la tienes casi para hacer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que no dentro de 20 años, dentro de 20 días o dentro de 20 meses, la Sí. inteligencia artificial está aquí. Nosotros la estamos utilizando tanto para obtención de información masiva, Ujú. cuando tienes que enfrentarte a muchos expedientes, pues Sí, poder recopilar de una claro. manera rápida una información que más o menos está sistematizada en esos expedientes. Y Ujú. luego también para análisis de datos, ¿no? Para análisis de datos, nosotros hemos hecho un trabajo ahora con CEDETI, con el Centro de Desarrollo Tecnológico e Sí, Industrial de la parte de Cervera. Bueno, que a CEDETI, ya sabe, le dieron un premio de también Carlos Román sí, 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 sí. a una de sus evaluaciones. Pues hemos hecho una evaluación que todo el análisis de redes de centros tecnológicos lo hemos hecho con inteligencia artificial, y ha sido muy eficaz lo que hemos hecho, ¿no? Y han salido resultados potentes. Hemos podido comparar cómo ha ido evolucionando esa red de colaboraciones entre centros tecnológicos, y eso a mano, entre comillas, o con medios menos potentes, probablemente hubiéramos llegado al mismo resultado, pero nos hubiera costado Muchísimo, muchísimo más muchísimo más tiempo, tiempo, ¿no? claro. Y aquí lo hemos hecho relativamente rápido. Evidentemente no, la máquina no va sola, que hay una persona experta junto con la máquina que va interactuando y va adaptando, ¿no? Y que esto no... Allí también se habló en la conferencia, no sé si recordarás, en Valencia, hubo una ponencia, una comunicación sobre inteligencia artificial, y la idea era hecha. No es que la máquina va por su cuenta y va haciéndolo todo, sino que tiene que haber una persona experta junto a la máquina que va orientando y va facilitando el proceso, ¿no? Y en Eso es. Ujú. ese sentido es una necesidad ya. Yo creo que nosotros ya lo hemos utilizado en 2 o 3 evaluaciones, y para nosotros va a ser una realidad presente, permanente, ¿no? Ujú. Eso en cuanto a lo primero que planteaba. En cuanto a lo segundo, a ver, modelos hay Sí. muchos, ¿no? A ver, cualquiera te diría países nórdicos, Estados Unidos, Australia, pero hay un país que a mí siempre me sorprendió mucho, que es México. Eh, Mira. el- Ujú. la Ujú. experiencia mexicana
es muy significativa. Tiene un sistema de evaluación muy potente que aparentemente le está funcionando bastante bien y yo creo bueno, que también es un referente a tener en cuenta. Muchas veces parece que son países que no nos pueden aportar nada, ¿no? Ujú. Porque están en otros niveles, probablemente de desarrollo, de conocimiento, ¿no? Pero el caso de México es un caso emblemático, ¿no? Que de hecho, incluso yo creo que aquí en el Sí. Instituto Andaluz de Administración Pública están teniendo algunas referencias también de ese país para Yo incorporar creo que su... hicieron alguna referencia, sí, Marc, Sí, creo sí, que hizo, sí. sí. Tema de Jalisco, Pues ¿no? El estado de Jalisco, ¿no? claro, sí, efectivamente. A ver, te cojo el guante con eso. Es decir, nosotros, por ejemplo, en temas de gobierno abierto, México siempre ha sido una referencia con su Sistema Nacional de Transparencia, con el INAI, hoy con la nueva presidenta, bueno, y el anterior, que se lo ha quitado en medio. Pero incluso yo cuando estuve en la Cumbre Internacional de Gobierno Abierto de México, ya hace ya 7, 8 años o más, ya no sé, ya ni me acuerdo, visité al INAI. Bueno, eso era como un gran ministerio en España, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y también Protección de Datos, que llevaba las dos cosas. Allí trabajando en un edificio 400 personas. Es decir, solo a nivel de Estado. Es decir, que México en algunas cosas la verdad es que es muy potente a nivel normativo, a nivel también de contenido y de ideas y principios, pero también de poner en marcha recursos, procedimientos e instituciones, ¿no? Por lo tanto, nada, totalmente México a tope. Bueno, José, ha sido una charla, nos hemos ido un poco más de tiempo, suele pasar, nos suele pasar. Creo que has explicado y has hecho un panorama fantástico sobre lo que es la evaluación de políticas públicas en el 2023, pero también con algunos datos del 2024. Y nada, pues dejaremos en las notas del episodio, bueno, pues las referencias también, si te parece también tu LinkedIn y la página web del Observatorio de Políticas Públicas en plural, donde se puede encontrar cantidad de información sobre el panorama de la EPP, de la Evaluación de Políticas Públicas en España. Y dar las gracias siempre, bueno, pues a Dani Catalá, que la verdad es que está haciendo una labor fantástica y que ha hecho siempre de conector y una persona para nosotros de referencia en la evaluación de políticas públicas. José, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias, Rafael. Buen día. Hasta luego.